Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nuestra próxima charla se denomina el cemento, un material versátil en la infraestructura vial. Para esto saludamos al ingeniero Carlos Mario Gómez. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en vías y transporte de la Universidad de Medellín. Carlos Mario estuvo durante 5 años en el Instituto Colombiano de Productores de Cemento, donde brindó asesoría técnica en pavimentos de concreto, tecnología y uso de suelo, cemento de pavimentos. Desde el año 2007 trabaja en Argos, donde se ha desempeñado como asesor técnico de desarrollo de mercados, acompañando proyectos de infraestructura y realizando prospección técnica a nivel nacional. Actualmente es director nacional de asesoría técnica, encargado del montaje, prospección y desarrollo de mercados técnicos en Colombia. Le damos una cordial bienvenida al ingeniero Gómez. Listo, muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. El objetivo de esta pequeña charla es contarles en 30 minutos, espero pues que alcance a ser muy objetivo, contarles un poco cuál es nuestra visión desde industria cementera acerca de a qué nos enfrentamos en infraestructura vial en el país y de cuáles pueden ser esas alternativas que mundialmente han sido aplicadas, que en Colombia hemos tenido experiencias y que vemos como una solución viable, sostenible y técnicamente demostrable para los diferentes escenarios en que el país debe invertir en infraestructura vial. Pero entonces, las alternativas son diversas y lo vamos a ver a continuación, pero partimos de algo, y es que nosotros tenemos una cultura formada hacia un tipo de pavimento. Esta charla es pavimentos y estructuras viales. Y esa cultura ha sido formada hacia los pavimentos flexibles, por una serie de aspectos, pero digamos en el país más del 80% de las vías son en asfalto, porque somos un país petrolero, porque el asfalto era subsidiado, porque tenía unos bajos costos, pero de hace 15 años a hoy, la dinámica de la industria petrolera ha sido volátil. Entonces, cuando comparamos esos costos de cuánto valía hacer un pavimento de asfalto hace unos años y cuánto vale hoy, empezamos a encontrar un escenario que empieza a exigirnos unas soluciones más duraderas en el tiempo, más estables en su comportamiento, que nos brinden una mejor garantía. Y ahí es donde partimos a decir que antes que nada tenemos que cambiar el punto de vista. Y es, no podemos seguir viendo el desarrollo vial del país bajo la misma óptica que la veníamos haciendo desde los años 70, desde los años 80. Ahí es donde esa visión nuestra como ingenieros, como formuladores de proyectos tiene que cambiar. Y tenemos que empezar a pensar diferente para traer unas soluciones que realmente se adapten a lo que hoy es la necesidad del país. El tránsito no es el mismo, las cargas no son las mismas, las exigencias futuras no van a ser las mismas. Entonces, hay que definir cuál es nuestra enfermedad, qué es lo que debemos solucionar. No siempre los pavimentos de concreto van a ser la solución a todas las vías del país. Y no siempre los pavimentos de asfalto van a ser la solución a todas las vías del país. Entonces, y ahí viene un poco en qué escenario está hoy Colombia. Entonces, empezamos a ver el ranking que se genera mundialmente, donde se evalúa la competitividad de los países. Y es claro, porque lo hemos visto en noticias, que Colombia entonces empieza a salir muy mal rankeada, empezamos a salir por debajo de muchos de los países de Sudamérica. Y cuando evaluamos el promedio en temas de vías pavimentadas, en temas de costos de transporte, en temas de cantidad de vías por kilómetros cuadrados, Colombia está por debajo del promedio de Latinoamérica. Y ahí empezamos a ver que realmente para que el país salga de ese rezago y sea competitivo ante una serie de nuevas exigencias, va a requerir nuevas soluciones. ¿Y a qué nos vamos a enfrentar?
Entonces, Colombia ha firmado 8 o 10 tratados de libre comercio en los últimos 10, 12 años. Y esos tratados de libre comercio, ¿a qué nos van a enfrentar finalmente? O sea, ¿cuáles van a ser las ventajas como país y cuáles son nuestras ventajas competitivas? Y ahí es donde empezamos a ver un poco las cifras estadísticas que de Fedesarrollo extraemos, y es cuando entramos a comparar los costos de transporte de contenedores en el país, desde y hacia puertos, en el promedio nacional, y nos comparamos con países de la región, con países como Perú, con un Chile, con una Argentina, que son países con una dinámica económica muy similar, empezamos a ver que realmente estamos en una condición muy desfavorable contra ellos. Ahora, si nos comparamos contra los países asiáticos, estamos peor. Entonces, empezamos a ver cómo, por ejemplo, en el tema de transporte de contenedores, nuestros costos están alrededor, en promedio, $1.800 por contenedor, cuando Chile, Perú, República Dominicana están alrededor de los $400. Entonces, ¿en base a qué estamos fundamentando nuestras exportaciones ante un tratado de libre comercio? ¿Y qué hace que esto esté sucediendo? Precisamente esto lo hace la precariedad del sistema vial colombiano, la precariedad de las condiciones, la misma topografía. Somos un país con 3 cordilleras, un país tropical, con fallas geológicas, con suelos de baja calidad, con inversiones cíclicas en las mismas vías. Y eso se vuelve aún más grave cuando entramos a comparar, bueno, nuestras vías son malas, nuestros costos de transporte son altos, pero finalmente, ¿dónde están nuestros centros de producción y consumo? Y ahí es donde se vuelve aún más crítico el escenario, porque si vamos y revisamos las cifras, el escenario nos muestra que las importaciones terminan en la zona andina en un 77%, y las exportaciones se generan en la zona andina en un 62%. Entonces, estamos viendo que nuestra productividad en términos de materia prima que tenemos que traer importada, y ese material que transformamos y vamos a exportar va a estar sometido a un transporte por unas vías tortuosas, poco eficientes, que hacen costoso el transporte y que al final nos va a sacar de competencia de la región. Entonces, ahí es donde definitivamente decimos que la visión del problema debe cambiar y tenemos que empezar a mirar desde nuestra capacidad. No somos nosotros los que hacemos los trazados de las vías, pero sí podemos llegar a influir en definir cuáles son los tipos de pavimentos que se van a usar. Es decir, si tenemos una vía a un Buenaventura o con suelos de una baja capacidad portante o con tránsitos muy altos, ya sabemos que ahí es donde el pavimento de concreto, por ejemplo, empieza a ser un elemento o una alternativa competitiva para soportar mejor esas cargas, evitar cierres, evitar traumatismos logísticos y que finalmente nos pueda brindar una solución. Pero no solo eso, porque es que la competitividad no solamente está en las vías primarias. Competitividad, cuando hablamos de competitividad, tenemos que empezar hablando desde las vías terciarias. O sea, ¿qué va a hacer el campesino para sacar sus cultivos si no hay vías transitables? Si finalmente transportar desde las veredas hacia las cabeceras municipales es costoso. Entonces también tenemos que pensar estratégicamente en que en ese tipo de vías tiene que haber una muy buena definición de qué es lo que se va a hacer para intervenir. Entonces, a partir de eso, vamos a evaluar unas necesidades. Y las necesidades, como todas las respuestas en ingeniería, la mejor respuesta es depende. ¿Cuál es la necesidad? Va a depender de quién la está definiendo. La comunidad claramente define que necesita vías planas, rápidas, de doble calzada, pero obviamente no es lo que en términos objetivos y económicos se les pueda brindar. El constructor o el concesionario, quien se encargue de la construcción, ejecución, operación y mantenimiento de las vías, necesita que lo que se use para esas vías, los pavimentos que se usen, sean durables, que técnicamente funcionen, que a ellos les dé la garantía que no van a tener problemas por reclamaciones a futuro. Perfecto. ¿Y cuál es la necesidad del gobierno? El gobierno necesita una tecnología sostenible en el tiempo, de bajos costos de mantenimiento, que en los costos iniciales sea competitivo y que al final satisfaga las necesidades de esa comunidad y ese constructor. Y todos convergen en que esa solución tiene que ser algo seguro, durable,
confortable, económica y sostenible. Y ahí es donde empezamos a mirar desde industria cómo las diferentes técnicas de intervención del cemento en la infraestructura vial puede empezar a aportar un grano de arena para mejorar este tipo de necesidades. Entonces, en Colombia, para poder superar ese rezago en la competitividad, debemos pensar en duraciones duraderas. ¿Y en qué hemos pensado? Entonces, soluciones duraderas ¿para quién? ¿Y para qué? ¿Y ante qué condiciones? Entonces, lo primero, vamos a hablar de tres líneas, de tres tecnologías que vemos como potenciales soluciones a las necesidades que el país hoy tiene. La primera es un suelo cemento. ¿Qué es el suelo cemento? Como el nombre lo dice, es simplemente una mezcla de suelo pulverizado con cemento, en diferentes proporciones, con diferentes tipos de suelo, que se viene usando desde principios del siglo pasado como una superficie de apoyo para pavimentos, incluso en algunos casos se utiliza como rodadura en vías de menor exigencia. Pero entonces, ¿qué buscamos o cuál es el objetivo de hacer un suelo cemento? ¿Por qué le adicionamos suelo al cemento? No es como nos pasa en muchas comunidades, cuando desde el ICPC íbamos y dábamos acompañamiento a los proyectos de estabilización de suelos con cemento en vías terciarias y secundarias. La comunidad llega a decirnos: no bote el cemento, yo lo necesito, pero realmente lo que buscamos ahí es que ese cemento se logre ligar íntimamente con el suelo para darle unas características. Primero, bajarle el índice de plasticidad, disminuir esos cambios volumétricos cuando el cemento logra desarrollar sus cristales ante el suelo. Eso hace que se forme una estructura sellada, una estructura menos susceptible a los cambios climáticos y de humedad a que son vulnerables nuestra mayoría de vías. Y finalmente, aumentar la capacidad de soporte. Un suelo cemento es un elemento rígido, es un concreto muy pobre, con unas granulometrías y unos suelos muy finos, pero que finalmente nos puede servir como soporte para los pavimentos de las diferentes vías. Como les decía ahora, las primeras aplicaciones de suelos estabilizados vienen de 1915, más o menos, y empezaron a hacer unas estabilizaciones de conchas con cemento y empezaron a encontrar que esa rigidez y ese comportamiento les favorecía la duración de las vías, les favorecía la comodidad en la operación, requerían menos mantenimientos, y a partir de ahí empiezan a darse una serie de aplicaciones. Más o menos en 1935 se dio la primera experiencia documentada, y acá en Colombia las experiencias datan más o menos de 1960, 1970, desde vías terciarias hasta aeropuertos, y adelante las vamos a ampliar algunas de ellas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hizo intervenciones en pistas de aterrizaje para poder aterrizar sus aeronaves, y esas intervenciones se dieron en suelo cemento. Eso se dio a que más de 120.000 kilómetros para el año 75 entre Estados Unidos y Canadá hubieran sido estabilizadas con cemento. Pero entonces, ¿qué necesitamos para hacer un suelo cemento? ¿Cómo puedo hacer yo un suelo cemento? Ahí básicamente vamos a hablar de tres componentes. El primero, el suelo, donde son los suelos que nos encontramos en todas las regiones. Obviamente los nuestros son mucho más tropicales, son más plásticos, pero también son susceptibles de ser estabilizados. Entonces, de acuerdo a la CI 230, se define un porcentaje aproximado de cuantía de cemento de acuerdo al tipo de suelo. Entonces, ¿todos los suelos son estabilizables? Es una pregunta que siempre surge. Lo primero es que no pueden ser estabilizables los suelos que contengan materia orgánica, inhiben la reacción del cemento. Y lo segundo es que, ¿qué pasa con las arcillas? Una arcilla puede ser estabilizada con cemento, pero necesitamos 12, 15% de cuantía de cemento por peso. Eso ya se vuelve poco económico y termina no siendo rentable para el proyecto. Entonces, generalmente, los suelos susceptibles de estabilización, que son competitivos en costos y en desempeño, son los suelos más o menos de una 4, una 3 hacia la 1, suelos de limo limos hacia abajo, es decir, granulares hasta limo. Esos son los suelos que realmente podríamos llegar a intervenir y que cuando hacemos la evaluación de costos
podemos encontrar realmente una eficiencia en términos estructurales con unas cuantías moderadas de cemento y con un desempeño estructural favorable. Lo segundo son los equipos, y ahí es donde muchas veces surgen las inquietudes de yo no hago solo cemento porque es que el equipo no lo tengo, hay que importarlo, me sale costoso. Y ese es un paradigma que hay que romper. Los equipos no son equipos diferentes a los que se usan en la construcción de un pavimento de asfalto. Un equipo para mezclar el suelo con el cemento, obviamente no podemos pretender utilizar una motoniveladora para mezclar el suelo, un suelo limoso, un suelo muy fino con el cemento. El suelo finalmente se nos va a quedar pegado de las cuchillas de la motoniveladora y no va a haber una mezcla homogénea. Entonces también uno cuando va y ve el abanico de tipos de equipos, tiene que centrarse en cuál es el tipo de suelo que se va a estabilizar. Entonces, y ahí empiezan a surgir los equipos. Esta es una foto que me adelanto pues a las fotos que ahora les voy a mostrar, pero esto es un proyecto hecho en el 75, 76, más o menos. Fue la ampliación del aeropuerto de Crespo, el hoy aeropuerto de Cartagena. Se hizo una estabilización con cemento. Si ustedes ven el equipo, es un tractor, y al tractor le adaptaron un rotovito, un rotor que lo que hacía era tomar ese suelo, que en las fotos vemos que no, el suelo tiene contenidos de limo, pues en la foto se alcanza a ver, la foto es algo vieja, pero finalmente el equipo se adaptaba a esas necesidades de este suelo. Este es otro de los equipos, un poco más tecnificado, una Pulvimixer, un equipo de una mayor potencia en el rotor que nos va a permitir hacer mezclas más homogéneas. Y esta, que le doy los créditos a mi amigo John que nos facilitó esta foto, esto ya es la última tecnología en estabilización. Son equipos que tienen una potencia mucho más alta, son equipos que se les puede adaptar un tren de trabajo para dosificar el cemento y que obviamente por su mayor potencia nos va a permitir ser más eficientes en términos de cuantías de cemento. Entonces podemos utilizar incluso desde la motoniveladora si estamos haciendo estabilizaciones de bases o subbases granulares. Obviamente el problema de utilizar una motoniveladora es que al tener esa menor eficiencia en la mezcla, vamos a necesitar adicionar más cuantía de cemento y eso finalmente son costos. Entonces hay que hacer una evaluación muy detallada cuando vamos a definir los equipos, de acuerdo a qué quiero y qué puedo hacer yo. Si me voy a exigir un poco más en gastarme un mayor porcentaje de cemento, o finalmente decido invertir en un equipo que me garantía menores cuantías de cemento y que me da más homogeneidad y obviamente mayores rendimientos en la obra. Entonces finalmente los equipos son los mismos equipos que hoy utilizamos en el medio de los materiales granulares de soporte y de los asfaltos. Y finalmente en el cemento. ¿Qué necesitamos en un cemento? Necesitamos un cemento que se adapte a las diferentes necesidades de acuerdo a los tipos de suelos. Un cemento realmente aquí hay que hacer un cruce entre qué dice la especificación y qué es lo que podemos entregar con unos cementos. O sea, los cementos que hoy tenemos son cementos de un muy buen desempeño, dan la resistencia realmente en un tiempo mucho menor al que exige la especificación, que al final uno lo que termina haciendo es o construyendo unas especificaciones particulares del proyecto, desde el constructor con la consultoría hasta para que se le permita la apertura antes de tiempo. Entonces finalmente necesitamos un cemento que se adapte a las medidas. Ventajas de un suelo cemento, yo no sé si ustedes han conocido experiencias, yo tengo una muy marcada en mi mente y es una vía al Chocó, la vía Quibdó-Yuto. Cuando uno va a Quibdó y uno va y sale a las diferentes vías, uno encuentra pavimentos de asfalto, pero las exigentes condiciones de humedad de la zona hacen que el soporte de los pavimentos se sature fácilmente. Entonces, la durabilidad de los pavimentos de asfalto no es buena en esa zona del país. Cuando se hace esta vía en suelo cemento, en el año 2000, presentó una serie de fisuras. En el año 2010 fuimos a visitar uno de nuestros proyectos y las fisuras seguían siendo las mismas que hacía 9 años, con un excelente desempeño, sin un abollamiento, sin una falla tipo piel de cocodrilo, sin fallas en bloque, estructuralmente perfecto. Entonces, lo primero es que vamos a tener una mayor durabilidad, vamos a tener una superficie estable y menos susceptible al bombeo. Obviamente, por ser un elemento rígido, va a haber una menor transmisión de esfuerzos a la suprasante y vamos a evitar deterioros de la vía. Y una muy importante es el tema ambiental.
utilizando materiales estabilizados con cemento, logramos reducir el impacto ambiental. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando lo que me encuentro en la vía. Yo simplemente me voy y una vía que está en afirmado o es un suelo, le adiciono un porcentaje de cemento que me define ya un diseño y me estoy evitando explotar una fuente de materiales y me estoy evitando retirar el material, hacer un cajeo y retirarlo a un sitio de depósito. Entonces, cuando hacemos, que aquí adelante tengo una tablita, cuando uno le hace el análisis a cuánto le cuesta depositar, cuánto le cuesta explotar y cuánto le cuesta en términos de estructura utilizar un suelo cemento, se da cuenta que realmente es una alternativa mucho más económica que las estructuras granulares de soporte. Estas son algunas fotos, las paso rápidamente, no sé cuánto tiempo llevo. Proyectos de los años 70, estos son la vía Medellín-Cartagena, algunos barrios en Medellín, todavía existe esta vía, fue un suelo cemento con pavimento de concreto, aún existe. Los equipos de la época, en vías terciarias en el Valle, el aeropuerto de Cartagena o de Crespo. Y ahí entonces nos enfrentamos a unos mitos. El primero es que una alternativa costosa, ya les dije que no es costosa y enseguida les muestro la tabla donde desmentimos ese mito. ¿Se fisura? Sí. La naturaleza de todos los materiales que contienen cemento es que va a haber una retracción, entonces son susceptibles de la fisuración. Ahora, eso no significa falla estructural. Los equipos no son equipos costosos, son los equipos convencionales. Y el otro mito es que se requieren largas esperas para dar al tráfico y ahí es donde nos enfrentamos a la especificación. La especificación hoy nos dice 7 días, pero realmente uno puede estar obteniendo esas resistencias mucho antes de los 7 días, 3, 4 días, en que realmente la vía puede darse al servicio mucho antes. Esta es la tabla de la que les hablo, donde evaluamos algunos de los proyectos de cuarta generación. Y simplemente nos fuimos a hacer una equivalencia por módulos de cuáles son las estructuras propuestas de acuerdo a los estudios fase 2 que hoy se publican en la ANI y cuáles serían las estructuras equivalentes utilizando materiales tratados con cemento, una base estabilizada con cemento. Y cuando costeamos esto de acuerdo a los costos oficiales sin vías, empezamos a encontrar unas economías que van desde el 14 hasta el 28% en algunos casos. Pero miren lo otro que les decía en el tema ambiental, cuando vemos el espesor que alcanzamos a reducir, en este caso particular de estos proyectos el promedio creo que fue como de 35, pero miren el porcentaje, estamos más o menos, fue de 35 centímetros de toda la estructura, pero cuando evaluamos el porcentaje estamos alrededor entre el 30 y el 40%. Entonces estamos dejando de explotar las fuentes de materiales entre un 30 y 40% y estamos dejando de disponer lo que hoy tenemos en el suelo de la zona. Aplicabilidad, toda la que queramos. Tenemos que vencer ese miedo y ahí es donde tenemos que cambiar el punto de vista. Tenemos que empezar a mirar desde otra óptica este tipo de soluciones para las diferentes vías del país. En vías terciarias, el país tiene más de 150.000 kilómetros de vías terciarias con unas altas necesidades de intervención. Guatemala tiene experiencias del año 2005 donde hacían un pavimento monocapa estabilizado con cemento. Ellos lo que hacían es que iban por sus vías terciarias, hacían un reciclaje o un suelo cemento, perdón, tomaban el suelo que había en la zona, adicionaban el 7-8% de cemento con 10 centímetros y simplemente le entregaban a la comunidad un pavimento o una superficie menos susceptible a la humedad, a las lluvias, con menores emisiones de polvo y que finalmente cuando analizábamos a los 5 años terminaba siendo mucho más económica para ellos, porque ya se evitaban tener que tener contratos semestrales o anuales de depósito afirmado o compactación, sino que simplemente hacían una intervención con 10-15 centímetros y han tenido muy buenos comportamientos. En los proyectos de cuarta generación de concesiones, obviamente como soporte de los pavimentos, en tránsitos altos funciona muy bien, en todos los proyectos viales a cargo de Invías y en nuestras vías urbanas. Y muestro acá abajo un poco cuáles son los precios aproximados que el Invías tiene, que el Invías tiene como precios oficiales. Cuando uno evalúa esto y evalúa las equivalencias estructurales, uno se da cuenta que siempre utilizar suelo cemento va a ser mucho más económico que utilizar materiales granulares de soporte. Otra de las alternativas, obviamente, son los pavimentos de concreto. Tiene un estigma el pavimento de concreto desde hace muchos años y es que el pavimento de concreto es más costoso. Y eso, digamos que la dinámica del petróleo ha hecho que esa percepción haya cambiado porque ya el costo de un kilómetro o de un metro cuadrado de pavimento de asfalto es mucho más alto que hace 15 años. Y ya no estamos analizando los proyectos desde el punto de vista del criterio político. ¿Cuál era el criterio político? Yo como gobernante llegaba,
iba a intervenir una vía, hacía un diseño a 7 años, un poco menos, y finalmente al próximo gobierno le tocaba llegar a hacer una intervención. En cambio acá ya estamos pensando en vías de largo plazo, vías concesionadas a 20, 25 años, donde elegir una alternativa como el pavimento de concreto se vuelve algo muy competitivo. Nuestra historia en los pavimentos de concreto, ahorita les contaba que tenemos 30 años de brecha, 30 años en que no se hizo pavimento de concreto, no se hizo casi pavimento de concreto. Y no se hizo casi por varias razones. El primero, el asfalto, como les digo, era muy barato, era subsidiado. Y segundo, el cemento que había en el país se destinaba a la construcción de vivienda. Para el año 2008, la penetración de los pavimentos de concreto era del 1%. Cuando analizábamos la red vial nacional, qué porcentaje era concreto y qué porcentaje era asfalto, solamente era el 1%. Al año 2012 logramos llegar al 4%, gracias a una serie de programas que surgieron. Estos son algunos de los análisis que hemos hecho de cómo están en otros países de la región. Guatemala hoy llega al 40%, nosotros hablamos del 4% en inventario 4.5, pero el 21% en caso de vías nuevas. Es decir, cuando vamos y evaluamos los proyectos del INVÍAS, los contratos que el INVÍAS saca, de esos contratos que el INVÍAS genera, el 21% de esas vías nuevas se hacen en concreto. Obviamente todos los contratos de mantenimiento se hacen para el asfalto. Estas son algunas de las ventajas, me voy a acelerar un poco porque se me va a acabar el tiempo. Estos son algunos de los análisis que hemos hecho para algunos de los proyectos de cuarta generación, donde analizando a 20 años y a partir de los tránsitos que se tienen, el pavimento de concreto en muchos casos es más económico desde el costo inicial, pero hay otros en que obviamente somos más costosos desde el costo inicial. Pero cuando analizamos a los 20-25 años, de acuerdo a unas rutinas de mantenimiento definidas por HDM4, encontramos que siempre el pavimento de concreto va a ser más económico. Este es otro de los proyectos. No me voy a detener y les quiero contar acá algo. Y el otro es losas cortas. ¿Qué es losas cortas? Losas cortas es una metodología de diseño que surge en Chile, que simplemente consiste en optimizar las dimensiones de la losa. Y aquí les voy a hacer un ejemplo, muy rápidamente. Cuando ustedes tienen un vidrio de 10 milímetros, de 10 por 10 centímetros, un cuadrito en vidrio de 10 milímetros, ustedes lo intentan partir. ¿Y qué va a ser más fácil? ¿Partir ese vidriecito de 10 por 10 centímetros con 10 milímetros de espesor o partir ese mismo vidrio, ese mismo calibre, cuando tenemos 30 centímetros de longitud? Entonces ahí empezamos a entender un poco en qué consiste la metodología de diseño, y lo que dicen ellos es que hacen algo inverso, y es decir, parten de la dimensión de la losa para determinar el espesor del pavimento. Y a partir de ahí, digamos que se hacen algunos análisis. La metodología de diseño o los principios de diseño, básicamente lo primero que nos dicen es que se hace un redimensionamiento de las losas. Generalmente cuando uno hace un diseño de pavimentos, aún el diseño de pavimentos al final le arroja un espesor, pero nunca te dice qué tan ancha o qué tan larga debe ser la losa. El ancho lo determina el ancho de carril, los 365 que tenemos, y el largo generalmente varía entre 4, 450, y hay algunas metodologías para definir eso por relaciones de forma, relaciones de espesor o radios relativos de rigidez. Pero cuando entramos a mirar esta tecnología, es muy interesante porque miraron esto desde un punto de vista muy diferente, donde partieron de la dimensión de la losa para llegar a un espesor. Entonces, básicamente, se redimensiona la losa. ¿Para qué? Para que un juego de llantas, un juego de ruedas, solamente cargue una losa. Eso es lo que sigue. Es decir, este es el comportamiento de un pavimento normal. Los pavimentos tienen alabeo, siempre tienen alabeo. Cuando pasa este alabeo, que simplemente por temas térmicos y de humedad se separa la losa de la superficie, ¿qué le va a pasar a este pavimento diseñado mediante el concepto tradicional? Va a haber un esfuerzo de tracción que nos va a terminar partiendo las losas, tanto en este sentido como en el sentido a lo ancho del vehículo. Y lo otro es, ya este concepto de diseño lo que hace es fraccionar las losas de forma tal que cada juego de llantas, cada juego de dos ruedas, solamente me cargue una losa a la vez. Entonces hay un juego de dimensiones de losa y al final lo que logramos es una reducción de los esfuerzos de tracción en la losa. Es decir, estos son los esfuerzos de tracción cuando utilizamos losas largas, y estos serían los esfuerzos de tracción cuando utilizamos losas cortas. Y en la gráfica vemos, no alcanzo a poner el cursor, pero aquí trataré de hacerlo, y es que si tenemos, perdón, ¿qué pasó acá? Si tenemos, lo voy a señalar en esta, y me disculpan los de mi lado izquierdo, y es, si tenemos una losa de, espérate que,
Se me está activando el Skype. Si tenemos una losa de 20 centímetros, pero es que es con el proyector que lo estoy activando. Bueno, aquí ya vi que me apareció mi mouse. Si tenemos una losa de 20 centímetros y tenemos la dimensión tradicional, que es la línea morada, vemos que los esfuerzos pueden llegar a 20 kilogramos centímetro cuadrado. Pero en el mismo análisis, cuando vemos, en el caso contrario, una losa de 2,25 por 1,80, esos esfuerzos pasan de 20 y pico a 15 kilogramos centímetro cuadrado. Logramos reducir el esfuerzo en un 25%. Entonces, la metodología de diseño, al final lo que nos muestra es un diseño optimizado de pavimentos a partir de una reducción de las dimensiones. Y eso hace, según los dueños el diseñador, eso hace que logremos optimizar espesores hasta un 25% cuando lo comparamos con un método de diseño tradicional como un ASTO 93, que es el que nosotros utilizamos. Entonces, bajar 25% del espesor ya nos hace ser muy competitivos. Y en vías de tránsito alto podemos llegar a bajar hasta 7 centímetros de espesor en la losa. Estas son algunas experiencias en Chile, perdón. Algunas rutas, vías secundarias, vías urbanas, donde hay tránsito de buses articulados, el sistema de transporte chileno. Esto es Guatemala. Guatemala, dentro de las experiencias, una que nos han comentado mucho es la vía que va de la Antigua a Guatemala, y es una vía hecha en losas cortas, losas de 20 centímetros de espesor, pero el tránsito de la vía es de 80 millones de ejes equivalentes. Cuando nosotros pensamos en una vía de 80 millones de ejes equivalentes, diseñada por un sistema tradicional, un ASTO, un PCA, no bajamos de 25 o 26 centímetros de espesor. Entonces aquí, como optimizando esa dimensión de las losas, logramos bajar ese espesor. Esto es en Lima, algunas experiencias, porque no solamente se aplica en pavimentos, se aplica en parqueos, en pisos industriales, en vías terciarias. Guatemala también nos contaba un poco sobre esa experiencia, y es cómo en las vías terciarias lograron llegar a aplicar pavimentos para esas vías entre 12 y 15 centímetros de espesor. Algunas de las experiencias de Chile, que tienen muchos tramos de prueba, utilizan losas de 10 centímetros de espesor, de 1,20 por 1,20, para sistemas de transporte. Los espesores oscilan por ese rango. Estos volvemos a los mismos proyectos de cuarta generación, e hicimos la comparación: cuánto nos costaba hacerla en asfalto, cuánto nos costaba hacerla en concreto y cuánto nos costaba hacerla con losas cortas. Ahí finalmente encontramos siempre va a haber una mayor economía utilizando losas cortas. Aquí ya voy a terminar, ya me pusieron tarjeta roja. En todas miren cómo logramos economías, y en esta, donde el pavimento de concreto era más costoso en un 21%, al cambiarnos al método de diseño de losas cortas, logramos reducir el costo con respecto al asfalto en un 11%. Entonces, finalmente, esta es una tecnología de vanguardia que podríamos utilizar para vías de un menor tráfico, vías secundarias, vías terciarias, y ahí fue, digamos, donde a partir de las oportunidades evaluamos pavimentos comunitarios, que es un programa. Nosotros le dimos este nombre, pero realmente el gobierno lo llama caminos prioritarios para la prosperidad, que son las vías terciarias. Y digamos, desde regalías, desde el Sistema General de Regalías, vienen recursos muy importantes para estas vías. Pero entonces, ¿qué pasaba en este tipo de intervenciones? Periódicamente, cada 6 meses, cada alcalde iba generando una intervención, un afirmado, compactaba, y a los 2 años o al año tenía que volver. Finalmente, cuando comparamos los costos de hacer un afirmado contra los costos de hacer una placahuella, que es una nueva idea del Ministerio del Envías, y nosotros nos dimos a la tarea de hacer un diseño y revisar, de acuerdo a esas exigencias de tránsito aproximadas de ese tipo de vías, cuánto valdría hacer un pavimento de este tipo en esas zonas. Encontramos que los costos son muy similares a lo que hoy el Envías está pensando, pero cuando lo comparamos con la inicial estamos hablando de una inversión un poco más alta, pero duradera en el tiempo. Y cuando digo que esto dura menos de un año, es que eso dura 3 aguaceros. Después de un tercer aguacero ya se satura, viene el tráfico y se daña la intervención. Ya terminé, por fin. Me sacaron tarjeta roja hace 5 minutos. Muchas gracias. Audio